Tribunal Constitucional. Del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 22 de octubre del 2014, presidida por el magistrado señor Óscar Urbiola Jani e integrada por los magistrados señores Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Tahuada, Marianela Ledesma Narváez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Secretario relator, doctor Óscar Díaz Muñoz. Buenos días, sírvanse tomar asiento. Damos inicio a la audiencia del Pleno programada para la fecha. Saludamos la presencia de los señores fiscales y personal administrativo del Ministerio Público que nos acompañan esta mañana en el marco de la actividad académica denominada Aplicación Práctica de la Jurisprudencia Contencioso-Administrativa de la Corte Suprema y Tribunal Constitucional. Señor relator, dé cuenta de las causas. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. Se ha solicitado en la fecha informar oralmente en las siguientes causas. Causa número 7, expediente 188-2014 habeas corpus, interpuesto por Edith Vilma Guamán Quispe contra José Pariona Pastrana y otros, jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar sobre hechos la propia favorecida, la propia beneficiada desde el penal donde se encuentra recluida. Sí. La señora Edith Vilma Guamán Quispe se encuentra en línea. El Pleno del Tribunal Constitucional en audiencia pública la va a escuchar. Muy buenos días, señor presidente, señores magistrados del ilustre Pleno del Tribunal Constitucional del Perú. Ante ustedes me presento con el debido respeto para pedir y solicitar se haga cumplir y se cumpla la primacía de la Constitución política. Señor presidente, nuevamente en esta vez vengo a alegar y pedir justicia constitucional en los hechos que se me ha condenado injustamente hasta hoy. 9 años llevo encarcelada y en un dramático suceso que era historia jurídica vengo sosteniéndome y de pie clamando que se examine acuciosamente este proceso que ha tenido irregularidades para ser elevada ante su conocimiento. Señor presidente, tengo la desesperada situación de mi hija discapacitada. De ser posible, yo me resignaría a morir aplastada en esta mazmorra, pero no es justo, señor. Por eso pido que se extienda esta demanda contra todos los que han sistematizado esta impunidad con toda inmunidad en uso y abuso de sus facultades. No tengo ningún delito, sin embargo he sido condenada por encargo. Lo ruego, señor presidente, por amor a nuestra ley, que ya está tan asiada dañada. Señor, este suceso viene siendo todavía con amedrentamiento para no poder seguir en mi ley, pero aquí confío en el conocimiento, confío en la sabia dirección constitucional que imparte el Pleno y espero alcanzar justicia esta vez. He sido capturada 5 meses y 10 días del evento criminoso que se había suscitado el 15 de octubre del 2005. Sin embargo, nada de mis medios probatorios han sido valorados. Se ha dado contexto legal y se ha mecanizado la impunidad. Por ello pido la acumulación con los otros hechos que giran ante el Tribunal Constitucional. Guardan estrecha conexidad y como requisito básico y obligatorio que el reglamento normativo del Tribunal Constitucional establece, pido que se pida al arimando el atestado policial original, porque todo ha sido desglosado y al antojo y el gusto de mis adversarios ha sido elevado en el expediente principal. Señor presidente, le suplico, estoy agotando vías con fuerzas que ya no tengo. Por el grito desesperado de una niña discapacitada, vengo a invocar normas vigentes que me amparan. La ley 27.806, la ley 27.8015, la ley 27.444, que me amparan para poderles solicitar justicia íntegra, efectiva, que garantice la primacía de la Constitución política del Estado. El objeto de la demanda es alcanzar justicia
Se ordena en inmediata libertad, se declare nula la sentencia y todo lo actuado en el expediente 3196 del 2008, que ha sido prácticamente archivado, cercenado en el expediente 10363 del 2005 en el 51 Juzgado Penal de Lima. Señora Guamán, usted está haciendo un informe de derecho. ¿A qué se refieren los hechos que se le imputan? ¿Por qué delito está usted procesada? Me han incriminado en un hecho por tráfico ilícito de drogas. Se dice que la recurrente alcanzó 2 alijos de droga en una situación muy dudosa, una versión infantil, falaciosa, que ha favorecido a todos los coprocesados hoy absueltos y hasta sobreseguimiento que ha convalidado los magistrados denunciados, señor presidente. No tengo ninguna participación en ese evento. Yo no tenía idea de lo que es. Es más, la versión infantil que mi sindicador, que ha huido en pleno juicio oral de la sala de audiencias y no ha habido investigación alguna ni contra los efectivos policiales que lo custodiaban, no tiene ningún asidero legal. Nadie puede portar droga en un maletín y poner su nombre en una pegatina, tal como los vocales supremos que me han absuelto en la discordia continuada lo han encontrado. Mejor que mi defensa técnica, los magistrados supremos que me han escuchado en la primera rueda del 18 de marzo del 2009 han sustentado sus votos, absolviéndome de toda culpa, mientras los denunciados han hecho una versión y una motivación indebida, deficiente y hasta risible, señor presidente, para favorecer a mis adversarios. Le hemos escuchado, tendremos en cuenta. Señora Guamán, ¿está usted en línea? De acuerdo. Vista la causa, al voto. Causa número 1, expediente 1908-2013, proceso de amparo, interpuesto por Inversiones Stop SAC contra Andrés Carvajulca Bustamante y otros jueces de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha solicitado informado oralmente por la parte demandante el abogado Samuel Abad Yupanqui, por la parte demandada la abogada Shirley Susi Fretel Chávez de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor presidente, damos cuenta que en este expediente el señor magistrado Miranda Canales ha solicitado su abstención, la cual ha sido aceptada por el Pleno. Para efectos de la audiencia, en este caso, vamos a recomponer el Pleno, retirándose el magistrado vicepresidente Manuel Miranda Canales. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, distinguidos magistrados. Venimos en representación de Inversiones Stop para solicitar que esta demanda de amparo contra resolución judicial sea declarada fundada. Debemos anotar que esta es la tercera oportunidad en que informamos este expediente ante el TC, porque hubo reprogramaciones y otras actividades de esa naturaleza. Quisiéramos básicamente centrarnos en 2 temas centrales. En primer lugar, ¿de qué trata la controversia? Hace algún tiempo, la Municipalidad Distrital de Puerto Eten, el año 98, convocó a una licitación pública para un terminal marítimo y complejo pesquero en Eten. ¿Quién ganó? Inversiones Stop. Lo ganó el año 98, esta resolución administrativa le otorgó la buena pro y luego hubo un contrato de superficie. ¿Qué sucedió después? Que 6 años después, la Procuraduría Regional del Gobierno Regional presentó una demanda civil, 6 años después, y ganó. Llegó el caso a la Corte Suprema y ganó, con lo cual se anuló la buena pro otorgada y se anuló el contrato de superficie. Esa es en síntesis la controversia del caso.
¿Cuáles son las razones por las cuales solicitamos que se declare fundada la demanda? Básicamente 3 razones. En primer lugar, aquí hay una manifiesta violación al derecho a no ser desviado del procedimiento establecido por la Constitución. Cuando se cuestiona una buena pro, cuando se cuestiona un acto administrativo, lo que se cuestiona el acto a través del proceso contencioso administrativo. El artículo 148 de la Constitución es sumamente claro al decir que las resoluciones que causan Estado se cuestionan a través del proceso contencioso administrativo, no a través del proceso civil, como ocurrió en este caso, presentada la demanda civil por el procurador del gobierno regional de Lambayeque. En consecuencia, si la Constitución dice cuál es el procedimiento, obviamente hay una violación al debido proceso en tanto se nos desvía del procedimiento previsto por la ley. ¿Qué ha dicho una resolución que cuestionamos de la sentencia de la Corte Superior? Lo que ha dicho la sentencia de la Corte Superior es que como es un tercero, porque la buena pro le entrega a la municipalidad de Eten, favorece con la buena pro a Inversiones Stop, como es un tercero, el gobierno regional no tenía que presentar el contencioso administrativo. Falso. Los terceros, si quieren cuestionar una decisión administrativa, tienen que acudir al contencioso administrativo. Lo que pueden evitar es, obviamente, la vía previa. Además, la resolución administrativa que otorgó la buena pro se publicó en El Peruano. El gobierno regional no podía decir que la desconocía. En consecuencia, se ha violado el derecho al procedimiento establecido por la ley. En segundo lugar, también se ha violado el derecho a una decisión fundada en derecho. ¿Por qué? Porque la resolución de casación y la sentencia de la Corte Superior de Lambayeque sencillamente no han aplicado la Constitución. La Constitución dice claramente que solamente cabe el proceso contencioso administrativo y no el proceso civil. En consecuencia, se ha violado el derecho a una resolución fundada en derecho y en derecho, que es la norma más importante, que es la Constitución. Finalmente, consideramos que también se ha violado el derecho a la debida motivación de las resoluciones. ¿Por qué razón? Porque la Corte Suprema, en la decisión que cuestionamos, indica que bastaba lo resuelto por la Sala de Lambayeque para entender que había una motivación. Y sencillamente la Sala de Lambayeque lo que dijo fue que un tercero no necesitaba acudir al proceso contencioso administrativo, que es precisamente lo que cuestionamos. En síntesis, esas son las 3 razones que justifican que este amparo contra resoluciones judiciales sea declarado fundado y, en consecuencia, dichas resoluciones sean anuladas. Doctor Samuel Abad, la magistrada Marianela Ledesma va a formular una pregunta. Gracias, presidente. Solamente para que nos aclare si es que en su momento en la justicia ordinaria se planteó la excepción de incompetencia ante los jueces que usted está cuestionando su resolución en este acto. ¿Cómo no, doctora? En primer lugar, la demanda civil se presentó en Lambayeque, ante el juez de Chiclayo. El juez de Chiclayo conocía los procesos contenciosos administrativos y los procesos civiles. En consecuencia, el juez de Chiclayo tenía competencia para ver ambos procesos. Pero como nuestro argumento siempre, desde la primera instancia en el proceso civil, fue que la vía procesal ordinaria, en este caso, era el contencioso, lo que se dedujo fue la excepción de prescripción para decirle al juez de Chiclayo: señor juez, no puede presentarse una demanda civil 6 años después para anular un acto administrativo. Esa resolución fue pública, en El Peruano era pública, en consecuencia no podía demandar 6 años después. ¿Por qué lo hizo? Sencillamente porque se le había vencido el plazo del contencioso administrativo, y lo que alegamos permanentemente es precisamente que esa era la vía correspondiente del contencioso y que presentar 6 años después una demanda civil sencillamente lo que quería hacer es burlar la vía correspondiente. Procuradora, puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días. Gracias. Muy
buenos días, señor presidente, señores magistrados de este honorable tribunal. Vengo en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial a fin de sustentar los argumentos por los cuales consideramos que debe ser declarado improcedente el recurso de agravio constitucional. Pues bien, habiendo escuchado atentamente los argumentos vertidos por la defensa técnica de la parte demandante, es necesario precisar, señores magistrados, que en el presente proceso, en el expediente que obra en este tribunal, se puede verificar y revisar de los actuados, se observa de ellos que los argumentos presentados por la parte demandante lo que básicamente estarían pretendiendo es reproducir la controversia que ya ha sido debidamente analizada y evaluada por los magistrados del Poder Judicial. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque como bien lo ha señalado, se ha señalado, si el abogado de la parte demandante consideraba que no era la vía adecuada a través del cual debía versar los argumentos presentados por el entonces demandante, y como bien ha señalado, el juzgado por el cual revisó la pretensión del entonces demandante era la competente, en ese sentido, al momento de emitir su resolución de fondo a través del cual declaró fundada la demanda, básicamente advirtió y fundamentó sustantivamente por qué razones consideraba que debía ser declarada fundada la demanda civil de nulidad de acto jurídico. Las resoluciones que son materia de cuestionamientos se pueden visualizar claramente y se pueden advertir de ellas que cuentan con la debida motivación. En ese sentido, señores magistrados, lo que básicamente se puede señalar y advertir es que lo que está pretendiendo la parte demandante es el reexamen de cuestionamientos que ya han sido válidamente y debidamente analizados por los juzgados por la jurisdicción ordinaria en el proceso primigenio. En ese sentido, y existe además reiterada jurisprudencia emitida por este tribunal, que no es de competencia del juzgado constitucional revisar el criterio arribado por los magistrados al momento de resolver las causas o al momento de emitir su pronunciamiento, por cuanto se puede evidenciar que eran los competentes al momento de emitir el fallo. En ese sentido, señores magistrados, lo que en realidad se pretende, y vuelvo a repetir, es la revisión de los documentos, del criterio arribado por los magistrados al momento que resolvieron el proceso primigenio, y de lo cual se encuentran debidamente fundamentadas, por lo tanto solicito por lo expuesto de que se declare improcedente el recurso de agravio presentado por la parte demandante. Procuradora, el magistrado José Luis Sardón Sí. va a formular una pregunta y luego el magistrado Eloy Espinosa Saldaña. En realidad mi pregunta está dirigida al abogado de la parte demandante. Si es que se argumenta que debería haberse llevado este asunto a la vía contenciosa administrativa, yo me preguntaría para qué entonces se tiene que hacer contratos, ¿no? Lo que estaría detrás, entendería yo, es que se considera que el Estado, al celebrar un contrato de concesión, como es este caso, habría actuado como administración pública en uso del jus imperium. Entonces, en ese caso, ¿para qué celebra contratos? Debe nomás hacer lo que le parezca y hacerlo a la fuerza, ¿no? Es verdad que la Constitución dice lo que usted señala, pero también es cierto que el último párrafo del artículo 63 habla que las controversias que surjan en las relaciones contractuales del Estado pueden someterse a arbitraje, por ejemplo, ¿no? Entonces eso tiene detrás una serie de normas, entre las que destaca el decreto legislativo 7 de la ley marco de inversión privada, de garantías jurídicas de inversión privada, ¿no? Donde se establece que el Estado puede despojarse del jus imperium, ¿no? Y contratar como si fuera un particular y por lo tanto ser
adecuada la vía civil para resolver los conflictos que surjan. Entonces, ese tema de la contratación del Estado, si fuera un ejercicio de ius imperio, entonces no sería necesaria la contratación misma, porque el Estado no tendría que acordar nada, sino simplemente disponer. Entonces, yo no quisiera que aclare usted ese tema conceptual. ¿Cómo no, señor magistrado? En primer lugar, hay que tomar nota que estamos hablando del año 1998, hace bastante tiempo. En ese contexto se convoca una licitación pública y participan postores y un postor gana. ¿Cómo se formaliza esto ante una convocatoria pública? A través de un acto administrativo, una resolución, que obviamente luego requiere un contrato porque es un derecho de superficie y luego requiere ser inscrito en registros públicos. Pero el origen del tema fue una decisión de una entidad pública, léase un gobierno local, de convocar un concurso público, expidió una resolución publicada en El Peruano y consecuencia de ello es el contrato en la inscripción. Entonces, la causa es la resolución, que es lo que se debió cuestionar. En consecuencia, el hecho que sea un contrato público no significa que eso se pueda ventilar en la vía civil, porque es un contrato celebrado en el origen del tema, reitero, es la resolución y por eso estimamos que la vía adecuada era el contencioso. No discuto que hoy día se puede hablar del arbitraje en materia de contrataciones cuando hay una controversia, pero acá estamos hablando de un supuesto distinto en el cual quien demanda es un tercero. Un tercero puede demandar una resolución administrativa, lo puede hacer. La Corte Superior de Lambayeque dice que en ese caso no se requiere ir a la vía civil. Perdón, no se requiere ir a la vía del contencioso. Hoy día es clarísimo, porque incluso lo dice la propia ley del contencioso administrativo, que un tercero va a la vía del contencioso, y la Constitución en el 148, que como sabemos es del año 93, no distingue para cuestionar un acto administrativo si es un tercero o es una parte fruto del procedimiento administrativo. Finalmente, si me permite agregar solamente un tema en relación a la que hace un momento se mencionaba en torno a que lo que queremos es cuestionar el criterio judicial. En realidad, lo que estamos tratando de fundamentar, uno de los argumentos, es que no se ha respetado el derecho a una resolución fundada en derecho. Si me permiten citar la sentencia 3238 del 2013, suscrita por la actual conformación del Tribunal Constitucional, dice que este derecho a obtener una resolución fundada en derecho implica que los órganos judiciales ordinarios deben fundar sus decisiones interpretando, aplicando sin dejar de aplicar el conjunto de normas pertinentes del orden jurídico. ¿Qué norma más pertinente del orden jurídico? Es el artículo 148 de la Constitución. Sí, por favor. Sí, por favor, me los podrían... Bueno, el 148 de la Constitución ya lo leyó el abogado de la contraparte sobre los alcances del proceso contencioso administrativo, y el artículo 3 de la ley del contencioso dice lo siguiente a continuación: las actuaciones de la administración pública solo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso administrativo, salvo en los casos que se puede recurrir a los procesos constitucionales. ¿Cuál es entonces la comprensión de este asunto? Mi colega planteaba muy bien el supuesto del arbitraje, pero claro, el supuesto del 63 tiene que entenderse como una excepción al 148 establecida por la misma Constitución. Es como con las competencias de la judicatura ordinaria, y viene el artículo que se llama las competencias de la judicatura constitucional. Está estableciendo cuáles son por excepción competencias de uno frente a las de otro. Ese es el escenario. Entonces, yo quisiera saber cuál es su punto de vista, porque aquí estamos hablando de juez predeterminado por la ley. Entonces, si hay un artículo como el 148 en la Constitución,
Y si hay un artículo como el 3 en la ley de contencioso administrativo, ¿cómo hay que entenderlas para poder defender su argumentación? Bueno, es claro lo que señala la norma, que a través del proceso contencioso administrativo se debe cuestionar un acto administrativo. Sin embargo, la ley contencioso administrativa, como así lo señaló la Sala Suprema, advirtió o señaló que un tercero podría cuestionar una resolución administrativa o podría hacerlo a través del contencioso administrativo sin necesidad de agotar la vía administrativa dentro de las excepcionalidades, o también podría realizarlo a través de la vía civil. Vamos, mi querida doctora, sobre eso. ¿Estamos en algún supuesto de excepción de agotamiento de la vía administrativa? ¿De los establecidos por la ley del contencioso? Le rogaría me indique cuál. Porque si no estamos, entonces usted es un tercero, debió agotar la vía administrativa para poder plantear el contencioso. Si no está en los supuestos de agotamiento, la primera parte de su argumento se cae. Entonces, si no me puede aclarar eso, vamos a la segunda parte de su argumento. ¿En qué parte dice que obligatoriamente el contencioso el tercero tiene que ir a la vía civil? ¿En qué parte de la ley del contencioso? Literalmente no lo dice. Muy bien, señor magistrado. Ya, entonces, por un lado, usted tiene que me habla de un mandato que no está literalmente establecido, y por otro lado tiene un artículo cuyos alcances me acaba de decir que son generales y que no me justifica que están en las excepciones. Convendría ajustar eso, mi querida doctora, en sus alegatos para pronunciarse. Gracias, presidente. Bien. Señor abogado, ¿va a hacer uso de réplica? Sí. Muchas gracias, señor presidente. Básicamente, reiterar que cuando se cuestiona, se utiliza el amparo contra resoluciones judiciales y se acude a sustentar la tesis del debido proceso, obviamente existe permanente jurisprudencia que lo ha aclarado, tanto en la violación del derecho a no ser desviado del procedimiento establecido por la ley, como en el tema del derecho a una resolución fundada en derecho. En segundo lugar, el propio Tribunal Constitucional, ya en alguna ocasión anterior, señaló claramente esta división entre el contencioso administrativo para el cuestionamiento de las decisiones administrativas. En la conocida sentencia 1417 del 2005, amparo, el tribunal dijo, citando el artículo 3 de la ley del contencioso, que existe lo que se conoce como el principio de exclusividad. Vale decir, ¿qué significa el principio de exclusividad? Que toda actuación de la administración exclusivamente se cuestiona a través del contencioso. El tribunal, en la sentencia 1417 de 2005, cita el principio de exclusividad, cita el artículo 3 para rescatar o reiterar que las actuaciones de la administración pública solo, subrayo, solo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso administrativo, salvo cuando es la excepción, cuando se puede ir al amparo, salvo cuando se puede ir a los procesos constitucionales. ¿Por qué? Porque obviamente los plazos son distintos. ¿Qué es lo que se ha pretendido con este criterio que cuestionamos a través de este amparo? Decir, miren, no se puede ir a la vía civil después de 10 años, porque 10 años es el plazo para la interposición de demandas civiles, y de esa manera sacarle la vuelta al plazo más corto establecido para cuestionar las actuaciones administrativas. Esa es la razón que está detrás de esto. Y finalmente, solamente reiterar que la propia ley del contencioso administrativo, artículo 21, inciso 3, dice en qué casos se puede evitar el agotamiento de la vía administrativa y señala cuando la demanda sea interpuesta por un tercero al procedimiento administrativo en el cual se haya dictado la actuación impugnable. El 21.3 resalta claramente que el tercero está obligado a ir al contencioso administrativo. La única diferencia es que no se requiere agotar la vía administrativa. Por esas razones solicitamos que la demanda sea declarada fundada y en consecuencia nula las resoluciones que estamos cuestionando. ¿Va a hacer uso de la dúplica? Sí, corta. Señor magistrado, para concluir que
a través del proceso de amparo, no se puede cuestionar o señalar si se aplicó una norma de forma correcta o incorrecta, por cuanto es de competencia del órgano jurisdiccional ordinario, excepto si es que se evidencia la manifiesta vulneración al derecho constitucional, situación que consideramos no ha sucedido en el presente caso. Sería todo. Vista la causa, al voto. Vamos a recomponer el Pleno con la incorporación del magistrado Manuel Miranda Canales. Recompuesto el Pleno, dé cuenta de las siguientes causas. Causa número 20, expediente 760-2014, proceso de amparo, interpuesto por William Hernán Braco Garavito contra Elcira Vázquez Cortés y otros jueces de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado William Braco Garavito. Abogado, puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente del Honorable Tribunal Constitucional y todos los presentes. Viene ante este tribunal un recurso de agravio constitucional según el expediente 760 de 2014, en calidad de demandante, el recurrente, con mis demás hermanos, contra los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en atención a una resolución judicial que es la casación 2407 del año 2011, la misma que fue expedida el 26 de marzo del año 2012, emitida por la Sala Constitucional, Social y Permanente de la Corte Suprema, por haber vulnerado el debido proceso a la debida motivación de las resoluciones judiciales y al derecho de la propiedad. Asimismo, las resoluciones emitidas han causado agravio en atención a que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, al declarar indebidamente improcedente el recurso de casación interpuesto por el recurrente y mis demás hermanos, contra la sentencia de vista del 18 de mayo de 2011, la misma que fue expedida por la primera Sala Civil de Chiclayo, en la cual en uno de sus considerandos en el recurso de casación menciona que los títulos de propiedad han sido nulos, declarados por el mismo PEC. Esta aseveración es falsa de toda falsedad, porque al recurrente, así como a mis demás hermanos, nunca se nos ha notificado la resolución de la nulidad de dicho título de propiedad. Por lo tanto, si lo hubieran hecho, nosotros hubiéramos apelado dentro del término de ley. Asimismo, la primera Sala Civil de Chiclayo, el juzgador no ha tenido o no ha valorado en este caso nuestros títulos de propiedad, las cuales han sido expedidos por funcionario competente, en este caso por el proyecto especial de titulación de tierras, las mismas que están debidamente acreditadas según las fechas registrales 67-232 y 67-077 del año 2002. Adicionalmente a ello, en el juzgado mixto de Motupe, el juzgador en todas las resoluciones emitidas declara fundada en parte, en este caso a favor de la demandante señora María Margarita Ortiz de Flores, sobre el proceso de reivindicación, en la que se le da la razón a la señora María Margarita y no se tiene en consideración el derecho de propiedad, como lo señala el artículo 70 de nuestra Constitución Política del Estado,
Asimismo, a las resoluciones directoriales que fueron expedidas por el Ministerio de Agricultura del año 1981, del año 1984 y el año 1985 respectivamente, en la que se declaró beneficiaria de reforma agraria a mi extinta señora madre Virginia Pasión Garavito Granados. De igual manera, un expediente que se debió tener en consideración, el expediente 15 del año 1986, en la cual la señora demandante María Margarita Ortiz de Flores la dirige contra la Dirección de Reforma Agraria, contra las resoluciones directoriales mencionadas, en la que se declara como beneficiaria de reforma agraria a mi señora y extinta madre Virginia Pasión Garavito Granados. De igual manera, señores magistrados, quiero hacer de conocimiento que nosotros, en los títulos, como se podrán ver en el expediente de autos y la abundante documentación que acreditan fehacientemente y categóricamente que el recurrente, así como mis demás hermanos, fue expedido con fecha 17 de noviembre del año 2002, los títulos originales y copias certificadas que obran en el expediente, nos dan a nosotros que somos los verdaderos y únicos propietarios. En cambio, la señora demandante en el expediente principal 22 del año 2002 presenta una escritura pública en la cual desde el 24 de diciembre del año 1942. Esta escritura fue presentada entre gallos y medianoche con fecha del 12 de febrero del año 2003, un año después de que nosotros lo hayamos presentado. El proyecto especial de titulación de tierras nos haya dado nuestros títulos de propiedad que están inscritos en los registros públicos. Por lo tanto, la defensa, en representación de todos mis hermanos, pide. Muchas gracias, señor presidente. La defensa pide la nulidad de la resolución expedida por la primera sala de la Corte Suprema, que se declare nula y todas las instancias, llámese desde el juzgado mixto de Motupe hasta la última emitida, teniéndose en consideración que nuestros títulos de propiedad es en aplicación al artículo 188, 196 y 197 del Código Procesal Civil, asimismo en aplicación al artículo 70 de la Constitución. Y también se tenga en consideración el expediente 15 del año 1986. Como repito, la señora demandante María Margarita Ortiz de Flores. Su tiempo ha culminado. Muchas gracias, señor presidente. El magistrado José Luis Ardón y el magistrado Eloy Espinosa Saldaña van a formular preguntas. Quisiera que nos aclare un poco más este tema del conocimiento que han tenido ustedes, o el no conocimiento, mejor dicho, del proceso que estaba llevándose a cabo para, digamos, deslindar a quién correspondía la propiedad sobre este predio rústico, ¿no? Ustedes no tuvieron ningún conocimiento de que se estaba realizando ese... Nos dice que no le han notificado la resolución que anuló su título de propiedad, pero ¿qué pasó antes? ¿Sabían que había este proceso, que había un conflicto del tema de propiedad sobre este predio rústico, o no sabían? ¿Cuándo toman conocimiento ustedes de esta situación? Absolviendo su pregunta, señor magistrado, debo hacer de conocimiento que nosotros, tanto a nivel del juzgado mixto de Motupe, por la sentencia emitida por el señor juez Manuel Ceballos González, un juez muy controversial, que inclusive fue, los señores miembros del ONMA tuvieron cartas en el asunto para que este señor juez fuera destituido por otros procesos. Dice que a nosotros se nos ha notificado la nulidad del título de propiedad. Eso es una aseveración falsa, señores magistrados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, al recurrente, así como demás hermanos, jamás
se nos ha notificado dicha resolución. Lo que sí, como he adjuntado, aquí estoy adjuntando un documento como es nuestro título de propiedad inscritos en los registros públicos, en la cual acredita que el recurrente, así como mis demás hermanos, y esto lo pruebo, señores magistrados, que aquí está nuestro título de propiedad y no se puede a nosotros quitarnos nuestra propiedad. Adicionalmente a ello, aquí he adjuntado también, y eso se puede ver en el sistema del Internet, las fichas registrales 67232 y 67077, en la cual el recurrente, así como mis demás hermanos, somos los dueños y propietarios de 8 hectáreas del Fondo María Margarita en el distrito de Jayanca y provincia de departamento de Lambayeque. Y adicionalmente a ello, señores magistrados, quiero hacer de conocimiento que también existe un documento y una esquela informativa expedida por el PEC, en la cual se acredita que el recurrente, así como mis demás hermanos, para cuando recién se inició, para que se nos dieran nuestros títulos de propiedad, tienen la vigencia en aplicación al decreto ley 667, señores magistrados. Bien. Eloy Espinosa Saldaña. Gracias, presidente. Señor abogado, he escuchado con mucha atención su argumentación y básicamente está en la valoración de unos títulos de propiedad, el que no se ha tenido en cuenta un expediente, en síntesis, en la evaluación de medios probatorios que no habrían sido tomados en cuenta debidamente, según su opinión, en la judicatura ordinaria. Le pregunto, ¿corresponde al Tribunal Constitucional discutir la evaluación de medios probatorios? Señor magistrado, por la violación del debido proceso, por la motivación a las resoluciones judiciales y por el derecho a nuestra propiedad, sí corresponde al tribunal, porque ha causado agravio constitucional contra nuestros derechos. Vamos un poquito a precisar las cosas, porque usted sabe, como abogado que es, que el tribunal ya tiene una jurisprudencia fijada en que hasta dónde puede llegar la posibilidad en sede constitucional de la Judicatura Constitucional de estos temas. Yo quisiera que refleje eso a su situación concreta. En su situación concreta, ¿cabe una evaluación de estos medios probatorios? Yo no estoy discutiendo que si la Judicatura Ordinaria hizo bien o hizo mal. Lo que estoy discutiendo es el margen de competencia nuestro. Más que discutiendo, queriendo conocer su punto de vista al respecto. Asumiendo la jurisprudencia del tribunal. Si no lo tiene presente, le rogaría que lo revise para que en un alegato escrito nos fije su posición. Muchas gracias. A usted, doctor. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 24, expediente 860-2014 habeas corpus, interpuesto por Percy Antonio Johnson Palomino contra Hugo Sevino Hurtado y otros jueces de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Bernardo Óscar Hernández García. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, este ilustrísimo Tribunal Constitucional de la República, viene en agravio constitucional la resolución en la cual declara improcedente la acción de habeas corpus. Y lo declara, señor, sustentándose en el hecho de que los argumentos que se ha establecido en la demanda no son los argumentos que forman parte del contenido constitucional que protege el habeas corpus. También ha sostenido de que se solicita el reexamen de los medios probatorios en la cual mi patrocinado ha sido condenado. Ha sido condenado, señor, en un proceso de violación de una menor. El hecho es que dentro de este proceso, señor, regular emitido por las instancias ordinarias, se ha transgredido elementales derechos de la Constitución. Uno, por cuanto se emite un fallo sin tener en consideración y sin darle la importancia como titular de la acción penal, un dictamen del fiscal supremo de la República en la cual ordenaba que se anulara ese fallo. Segundo, señor, se hace
un fallo condenatorio sin haberse acreditado debidamente la autoría de este delito. Por cuanto en autos se acreditó, señor, de que mi patrocinado, el día de la incriminación, se encontraba fuera del lugar donde supuestamente la agraviada indicó a que se había producido la violencia, ¿sí? Violencia que había denunciado. Y esto se puede corroborar, señor, con el informe de la historia clínica que se presentó en autos. Esto es, la menor fue al hospital a internarse por un supuesto envenenamiento. Y dentro de ese establecimiento de salud indicó de que él, en este caso, mi patrocinado, hace 2 semanas lo había violentado. Pero, señor, los médicos en ese momento examinan a la menor y encontraron de que tenía esquimosis violácea en sus 2 piernas. ¿Qué significaba eso, señor? De que estaba contradiciéndose en el hecho de que la imputación se había realizado hace 2 semanas. Pero los médicos constataron de que hace 2 días se había producido esa esquimosis en las 2 piernas. Y no se ha investigado rigurosamente, señores, quién fue el autor de esa esquimosis. Y debemos también tener en cuenta, señor, que de acuerdo al informe de la historia médica que se presentó al proceso, ahí, señor, se estableció por los médicos que el padre había exigido sacar a la menor, no obstante que los médicos le dijeron de que tenía que ser revisada detenidamente, que tenía que pasar los exámenes psicológicos, psiquiátricos de esa menor. Sin embargo, el padre, fuera de esas indicaciones del médico, la sacó. Y no se logró ver quién fue, señor, el autor de esa violación o de esas esquimosis violáceas que se había producido 2 días antes de ingresar al nosocomio, contraviniendo, señor, la imputación y la incriminación falsa que se había efectuado a mi patrocinado de que hace 2 semanas se había, señor, producido una violación contra su persona. Asimismo, señores, dentro del proceso ordinario emitida por la jurisdicción ordinaria, señor, no se ha tenido en cuenta, señor, además, de que mi patrocinado no tenía antecedentes. Mi patrocinado estaba fuera del lugar el día que supuestamente ocurrió esos hechos 2 semanas antes, que era un 24 de junio del 2004, cuando ella se internó el día 16 de julio del 2004. O sea, el asunto es que una sentencia no puede, señor, sustentarse en pruebas que no sean idóneas, que no sean fehacientes, que no sean incontrovertibles, señor. Actualmente mi patrocinado viene sufriendo una carcería de 20 años, señor, ya tiene 8 años, tiene sus 3 hijos, viene trabajando en el lugar donde está recluido, en Cachiche, en la ciudad de Ica. Tiene buena conducta, señor, certificado de trabajo, es una persona dedicada solamente a su trabajo, señor. Y estamos pidiendo que, en este caso, el Tribunal Constitucional, aplicando los principios modernos del pro onime y el pro actione, haga extensiva, señor, los argumentos que estoy exponiendo. Señora, su tiempo ha concluido. El magistrado Eloy Espinosa le va a formular. Muy agradecido, señor. Gracias, señor presidente. A ver, mi querido abogado, sería muy interesante ver qué está entendiendo usted por pro homine y por acciones, pero vamos a entrar a otra cosa. ¿Quién ofrece esta prueba de la evaluación médica? ¿Quién la solicitó?
¿Su defendido, el recurrente o el Ministerio Público? Lo solicitó el Ministerio Público, señor. Muy bien, entonces, ¿usted conoce la jurisprudencia del tribunal sobre cómo se comprende el derecho a aprobar? ¿Usted cree que aquí estamos atendiendo en un caso de lo que está en la jurisprudencia del tribunal de derecho a aprobar? Señor, efectivamente estamos acá Todo lo en la contrario. violación, señor, del derecho de militar debidamente una prueba. No, señor. Mire, por favor, la jurisprudencia del tribunal. Le recomiendo, por ejemplo, mirar algunos casos, ¿no? Entonces, entre ellos, por ejemplo, la 6712 del 2005 y otros más. Ahora, una cosa adicional. Aun cuando estemos con el Ministerio Público aquí, no se me resientan por el comentario, no es que el Fiscal Supremo pueda ordenar que se dicte una nueva sentencia. El Fiscal Supremo puede sugerir, puede recomendar, no tiene condiciones de ordenar absolutamente nada a un juez sobre si tiene que dictar una sentencia o un colegiado que puede dictar una sentencia. Es todo, gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 34, expediente 1069-2014, proceso de amparo, interpuesto por Alberto Ceballos Vizcarra contra Felipe Almenara Bryson y otros jueces de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha solicitado informado oralmente por la parte demandante el abogado Alberto Ceballos Vizcarra. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, buenos días. Señores magistrados, buenos días. Llega a esta sala una acción personal, de causa propia. El informante es abogado de edad mayor, CAL 3041, estoy cerca de los 80 años, ejercicio 50 años aproximadamente, y tengo una exposición muy ordenada. Se trata de la dignidad, el honor personal y un proyecto de vida truncado. Ustedes tienen en vuestro poder tanto el cuadernillo, que es un orden simple de 40 folios, y además tienen en los acompañados, que es la sumatoria de un proceso penal y la acción de amparo, 400 folios. El recurrente pretende llevar orden, brevedad y amenidad. 15 años llevo en forma tenaz en defensa de mi derecho. Me genera un gen familiar, País Vasco y Arequipa. Se trata de lo siguiente: hace 15 años, algo más joven, dentro de mi rutina profesional, en abril de 1999, adquirí un arancel, especie valorada, en el Banco de la Nación, con libreta electoral, identificándome. 060-77392. Transcurren 10 meses antes de Navidad, soy citado a la comisaría y me informan que dicha especie valorada era falsa. El año empieza con un auto apertorio, delito contra la fe pública y estafa. La agraviada parte civil, Banco de la Nación. Extrañado por tal circunstancia, considerando que la especie valorada aparecía en mi DNI, además un estafador jamás se identifica cuando compra y hace un delito. Se genera el auto apertorio, el Banco de la Nación pasa a ser parte civil tercero. El auto apertorio, o orden y precisión, establece dentro de mi declaración dos pericias, una pericia de valor y una pericia grafológica. Transcurren 5 años aproximadamente y el Banco de la Nación jamás cumplió con apoyar la pericia grafológica, ni menos la valorización. Veritas filia temporus, la verdad es hija del tiempo. Recientemente, hace 2 años, el Banco de la Nación ha ordenado internamente un departamento de calificación de pericias y de evaluación. ¿Qué había pasado? Que era
dicho documento era falso, fraude, pero interno. Así como el caso mío, hubieron infinidad. 5 años de padecimientos procesales, 2 sentencias absolutorias. En el transcurso del proceso, el Banco de la Nación, tercero agraviado, generó varias docenas de acusaciones estafador, pero jamás colaboró con las pericias. Fue absuelto en 2 oportunidades. Llegamos al 2006. Mi parte, educado y ordenado, invita a una conciliación al Banco de la Nación. El Banco de la Nación no le interesó y no acudió. 2006, un regalo de Navidad, demando al Banco de la Nación, indemnización. Entiendo que en 5 años de angustia, el recurrente en su carrera profesional ha representado a Perú en congresos de alimentación en América del Sur y algo de Europa, o sea, tengo cierto nombre educado y de limpieza familiar. Presento la demanda y especulo una cifra de 1.500.000 soles. Especulo o la cifra que el juzgado la determine. Las 2 sentencias que declaran infundada la acción tienen este razonamiento absurdo, que el Banco de la Nación había hecho ejercicio regular de su derecho con prudencia. Yo entiendo que es criterio y le exoneraba de su parte civil de no ser responsable. Interpongo recurso de casación civil y como yo entiendo que el monto era de alta cuantía, lo que es importante establecer es que las 2 sentencias me rechazan la demanda, situación que determina que la cuantía deviene indeterminada. El monto que solicité especulativamente llevaba una calificación de alta cuantía, 4.680 soles. Interpongo recurso de casación civil y la sala entiende que debía cancelar la totalidad del monto y me dan 3 días y estamos llegando al mes de mayo de 2011. Para esa época la juventud crece y soy intervenido quirúrgicamente 2 veces con gravedad de muerte. Un quiste en el esófago, bajé 30 kilos de peso y justo es un mes singular porque me exigen 3 días para pagar la diferencia, que era 3.000 soles. Yo abono 500, está en el cuaderno, la Corte me rechaza la casación entendiendo de que no había cancelado el saldo. En el cuaderno correspondiente, meses después, yo cancelo el saldo, o sea, el requerimiento inicial que en la casación era impertinente por la cancelación, ausencia de pago total, era inadmisible, porque había sido indeterminada, número 1, y está el monto cancelado. En el cuaderno aparece el total de los 4.680 soles cancelados. Acudo en una acción de amparo que corresponde a agravios y la Corte Superior establece que el procedimiento había sido irregular y me rechazan la presentación de la demanda de acción de amparo. Mi parte está dentro de los 5 minutos y entiende que no ha habido la suficientemente tiempo y orden, porque el total del proceso lleva 3.000 folios. La sumatoria del expediente penal, alrededor de 500, y la acción acumulada de responsabilidad contractual tiene son varios tomos. Entonces, el pedido de mi parte como agraviado es que se revoque la resolución y que se admita el amparo, porque en realidad un pago es un acto enteramente secundario, indubio pro homine, una duda razonable, y además ante un pedido mío es una solicitud de factibilidad y no de certeza. Yo estoy llano a que se me pregunte, porque entiendo de que el honor y la dignidad son supremos valores y que inclusive son paralelos al Estado. Occidente se basa en 3 principios: la libertad,
la propiedad y el honor. Lo demás es una consecuencia de estos aspectos. Yo pienso retirarme de la carrera y de la tierra luego que recupere mis derechos que han sido violados. Mantengo la fe de mis genes. Además, este tribunal periódicamente visita mi patria chica. Gracias. Señor abogado, el magistrado Carlos Ramos Núñez le va a formular una pregunta. Señor Ceballos, desearía saber la suerte de los procesos judiciales anteriores. Por ejemplo, entiendo que usted ha seguido un proceso de indemnización, de daños y perjuicios. ¿En qué estado se encuentra esa causa? Bueno, la causa yo la perdí en los dos primeros fallos. Fue declarada infundada, argumentando que el Banco de la Nación había hecho ejercicio regular de un derecho. Por mí, originalmente 700 soles me parece, fue nacional con 500 en el mes de mayo. Es un mes inolvidable porque justo en los días que me requieren, los 3 días, yo me jugaba la vida en la Maison Santé. Inclusive yo celebro la circunstancia porque si bien es cierto se abonó 500 soles, pero yo pedí plazo y está en el cuaderno. ¿Perdón? Quedó claro que nos ha quedado clara su exposición, señor. Muchas gracias. No, ha sido un placer y mucha suerte. Y además sumo jus, sumo injuria. No se puede rechazar una acción de amparo por un saldo impago, cuando en realidad la cifra original era indeterminada. Y además yo quiero finalizar con este detalle. El fraude del documento originó que se publicara un reportaje que el 88% de los fraudes financieros eran originales internos en los bancos. Y eso está en el expediente. Causa número 42, expediente 1205-2014, habeas corpus, interpuesto por Hernando Hidalgo Díaz contra José Luis Lecaros Cornejo y otros jueces de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Rindo Mario Espinosa Malpartida y por la parte demandada el abogado Steven Urbano Agüero de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados. Para iniciar correctamente este informe debemos tener en cuenta la sentencia dictada por este órgano máximo en el expediente 2920 del año 2012, en donde se señala que el Poder Judicial no debe asumir qué dictámenes son los que puede tomar en cuenta, sino que debe respetar las reglas existentes para tal efecto en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Sin embargo, los magistrados de la Cuarta Sala Penal de Reos Libres señalan que la actuación del Ministerio Público es meramente referencial y que ellos son quienes ejercen el control de la acusación y por ende, al expedir sentencia, lo hacen sin tomar el criterio del Ministerio Público. Se verifica plenamente la violación del principio acusatorio, toda vez que el fiscal superior no pretendió la continuación de la acción penal y en consecuencia la Corte Suprema se encontraba impedida de expedir sentencia en relación al beneficiado Hidalgo Díaz. Debe tenerse en consideración que el Ministerio Público, en virtud de los artículos 220, 221 y 225 del Código de Procedimientos, puede y debe formular acusación y solicitar condena, o formular acusación y pedir el sobreseimiento y o solicitar la ampliación de la instrucción o del juicio oral. En el presente caso, el Ministerio Público decide no continuar la acusación contra el beneficiado Hidalgo Díaz. El criterio del fiscal supremo cambia en relación al del fiscal superior y solicita un nuevo juicio oral. La Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo número 83, establece que el fiscal debe emitir dictamen previo a la sentencia. El fiscal supremo, en este presente caso, solicita un nuevo juicio oral por vicios en la situación de otros encausados. Sin embargo, no se pronuncia en cuanto al beneficiario Hidalgo Díaz. La Sala Suprema, en vez de devolver
los autos al Ministerio Público, simplemente expide sentencia, y por más que pudo tomarse como es beneficiosa para el beneficiado, igual no podía hacerlo por la carencia del dictamen. El Tribunal Constitucional ha determinado innumerables veces que en el sistema penal acusatorio existe un órgano acusatorio que es el Ministerio Público, y otro órgano que es el que sentencia, que es el Poder Judicial. Se ha violado, en consecuencia, el derecho de defensa para el beneficiario Hidalgo Díaz, quien no obtuvo respuesta del Ministerio Público respecto a las alegaciones presentadas en su recurso de nulidad. Se ha violado el debido proceso, especialmente en la violación del principio acusatorio, al haber sido sentenciado sin un dictamen fiscal supremo previo. Finalmente, y en virtud de la naturaleza distinta entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, como entes autónomas, debe ampararse nuestra petición y declararse nula la resolución número 1331, expedida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Muchas gracias. Señor Procurador, palabra. Gracias, señor presidente. En representación de la Procuraduría Pública solicito se iba a confirmar la resolución venida a través del recurso de agravio constitucional. Los cuestionamientos que refiere el demandante respecto a la violación del principio acusatorio y el derecho de defensa, a parecer de esta Procuraduría, no se configuran en este caso. Respecto al principio acusatorio, alega de que los jueces supremos habían confirmado, o en otras palabras, declarado no haber nulidad en su sentencia condenatoria porque no habría acatado o resuelto conforme lo había dictaminado el fiscal supremo, que solicitó o opinó porque se decae la nulidad de la sentencia condenatoria, pero respecto a agravios que no se referían al favorecido, porque en ese dictamen se especificó de que se habría violado el debido proceso de sus coprocesados porque se habría cambiado la calificación jurídica de falsedad genérica que se le había acusado por falsedad ideológica, pero se refiere a sus coprocesados. No entendemos eso de qué manera puede agraviar al demandante. Respecto al derecho de defensa, porque el dictamen del fiscal supremo no se habría pronunciado expresamente sobre su recurso de nulidad, nosotros consideramos que su derecho de defensa se ejerció cuando interpuso el recurso de nulidad, y que el fiscal supremo no se haya pronunciado sobre todos los recursos de nulidad interpuestos por el beneficiario y los coprocesados, en todo caso es un ejercicio inadecuado, pero de parte del Ministerio Público, no del demandante. Señores magistrados, respecto a la aplicación del caso Castañeda Locio que solicita el abogado de la parte demandante, en ese caso, como presupuesto, se necesitaba una contraposición o contradicción de posiciones entre el fiscal inferior y el fiscal superior, lo que no se da en este caso, porque el fiscal supremo no opina, porque esa es la interpretación que tiene el abogado de la parte demandante de que es una renuncia tácita a la acusación, lo cual no es así, señores magistrados. Por estas razones solicito se siga confirmar la resolución venida en grado. ¿El uso de réplica? Sí, por favor. Brevemente. Como repito, el fiscal supremo no se pronuncia, por consiguiente era incompleto el dictamen, debió devolverse para que se pueda formular o no acusación o procederse a un nuevo juicio oral para que la Sala Suprema pudiera pronunciarse al respecto, más aún en el caso del beneficiario Hidalgo Díaz. Gracias. Bien, el magistrado Eloy Espinosa va a formular una pregunta. Gracias, presidente. Es para el abogado de la parte recurrente. En realidad quisiera conocer su punto de vista sobre dos alcances. Usted sabe seguramente muy bien que el tribunal ya tiene establecido que comprende por alcances del principio acusatorio. Cuando no se condena con una acusación, sí, cuando se trata una condena sin acusación, cuando se condena por hechos distintos a los acordados y cuando estamos en un escenario que en doble instancia fiscal se haya decantado por no acusar. ¿En cuál de esos supuestos está lo suyo? Que no había acusación por parte de la Fiscalía Suprema respecto a Hidalgo Díaz. ¿Pero había una acusación incompleta o no había acusación? Había omitido pronunciarse respecto a la situación de Hidalgo. Y si ese fuera el razonamiento, ¿acaso los alcances de un dictamen fiscal para efectos de una imputación de medidas coercitivas no son solamente postulatorios? Es que no lo acusaba directamente, por consiguiente, se había, por principio de jerarquía, tenía también que emitir el dictamen y era
opuesto al del fiscal superior, que pedía un nuevo juicio oral. Al pedir el nuevo juicio oral, a los demás, oído omitido pronunciarse, también le correspondía a Hidalgo Díaz. Por eso es la razón de la interposición. Bueno, ya conozco su punto de vista. Muchas gracias. Señor Procurador, no va a hacer uso de la dúplica. Vista la causa, al voto. Causa número 1501, causa número 45, expediente 1501-2014, habeas corpus, interpuesto por Ricardo Chiroque Paico contra José Luis Lecaros Cornejo y otros jueces de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informado oralmente por la parte demandante el abogado Percy Daniel Milián Castillo y por la parte demandada el abogado Steven Urbano Agüero de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señor presidente, señores miembros del Tribunal Constitucional, señora magistrada. La defensa del hoy favorecido viene a solicitar a vuestro colegiado se sirva a revocar las sentencias impugnadas y reformándolas se sirva a declarar fundada el presente recurso de agravio constitucional y en consecuencia fundado el proceso de habeas corpus. La petición de que se declare fundado se sustenta básicamente en que al hoy favorecido en el proceso subyacente, un proceso penal, se ha afectado su derecho constitucional al debido proceso. Como ya lo ha definido el propio Tribunal Constitucional, el derecho a un debido proceso es un derecho fundamental, que es un derecho continente, que está conformado por principios y además por diversos derechos de orden procesal. Pues bien, a continuación demostraré la afectación que ha sufrido el hoy favorecido, de la siguiente forma. En el proceso subyacente tenemos un proceso penal en donde el hoy favorecido es procesado por 5 delitos, se apertura el proceso así, con mandato de comparecencia, se lleva a cabo de esta manera con los 5 delitos, la instrucción, el juicio oral y la acusación fiscal. La acusación fiscal es por 5 delitos. Ocurre que la sentencia que emite la Sala Penal Superior solamente se pronuncia por 4 delitos. Se olvida de un 5.º delito. Cuando la Sala Penal pregunta si interpone el recurso de nulidad, el hoy favorecido interpone el recurso de nulidad y el Ministerio Público, el señor Fiscal Superior, no interpone recurso de nulidad. Expresa estar conforme con esta sentencia que, repito, omite pronunciarse sobre un delito. Pues bien, el expediente es elevado a la Corte Suprema y la Corte Suprema, la Sala Penal, declara no haber nulidad, pero utiliza el Instituto Procesal de la Desacumulación para ordenar que se aperture un nuevo juicio por ese 5.º delito que se había olvidado la Corte Superior. Este es el caso. Nuestra postura es que esta sentencia de la Corte Suprema es inconstitucional. Por lo siguiente, primero, porque afecta el principio de limitación recursal. Segundo, porque afecta el principio de reforma impeius. Ambos principios contenidos en el derecho fundamental al debido proceso. Como sabemos, el principio de limitación recursal constriñe al órgano revisor a que se limite a los hechos que se impugnan y el de perjuicio, la interdicción en perjuicio del impugnante hace que el órgano revisor no dañe, que no se convierta en una sanción la impugnación. Pues bien, ocurre que con el pronunciamiento de la Corte Suprema se afectan ambos principios. Porque en primer lugar no era materia de la competencia de la Corte Suprema pronunciarse respecto a una acumulación o desacumulación, lo cual conlleva a analizar el Código de Procedimientos Penales en el artículo 5, inciso 5 del artículo 20, establece que la desacumulación puede ser decidida por el juez penal o por la sala penal, la sala superior penal. En ambos casos es impugnable. En este caso, al pronunciarse la Corte Suprema en instancia única, está afectando adicionalmente el derecho fundamental a la pluralidad de instancias del hoy favorecido. Entonces, tenemos ya estas dos afectaciones.
Pero además, también cabe señalar que el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales establece la competencia de la Corte Suprema que, en los supuestos de recurso de nulidad, está facultada para o aumentar la pena, reducirla y pronunciarse respecto a los agravios. No a desacumular. La Corte Suprema no estaba autorizada a desacumular. Por tanto, se abocó de manera indebida. Es más, cabe resaltar que al no impugnar el señor fiscal superior, para la acción punitiva del Estado, quedó consentido la omisión, la grave omisión de la Sala Superior. Este proceso de habeas corpus pretende que se deje sin efecto el pronunciamiento de la Corte Suprema por las afectaciones antes aludidas y también la de la Corte Superior por la grave omisión que tuvo. Es todo. Muchas gracias. Señor Procurador, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, se ha alegado la vulneración de tres principios respecto a la limitación recursal, según el cual no se puede, el órgano superior no puede revisar los agravios que no han sido denunciados oportunamente en los medios impugnatorios. Se advierte el recurso de nulidad que se cuestiona a través de la presente demanda constitucional, que en su acápite segundo hace referencia expresa a que el acusado Ricardo Chiroque Paico, en su recurso formalizado de recurso de nulidad, hace referencia en el punto I que la obra Corredor Vial Prócer de la Independencia, imputación respecto a la cual no se emitió sentencia, fue materia la denuncia de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público, así como de la acusación, pero no se analizó la sentencia por el Tribunal Superior. ¿Qué significa esto? Que sí introdujo como agravio en su recurso de nulidad, es lo que hoy viene a denunciar a través de habeas corpus. 1. Respecto a la no reformatio imperius, en realidad se ha perjudicado la situación jurídica del favorecido. Para esta Procuraduría no. ¿Por qué? Porque en la Ejecutoria Suprema se lo absuelve de algunos delitos, se le declara prescrito por otros. Solamente lo único que es por el cual se le dictó sentencia es por la ejecución de obras irregulares que fueron materia de la denuncia penal. Ahora, bien, señor magistrado, respecto a la pluralidad, entonces, en realidad, no ha existido una situación desfavorable como consecuencia de la expedición de esta Ejecutoria Suprema. Por lo demás, señores magistrados, si bien es cierto, los jueces supremos decidieron desacumular respecto al delito que no fue materia de sentencia por la Sala Penal Superior, consideramos que esa es una decisión perfectamente amparable en las disposiciones del Código de Procedimientos Penales. Por lo siguiente, es cierto que el artículo que ha invocado el señor magistrado solamente faculta cuando es el imputado en que interpone el recurso de nulidad a que se absuelva o se lo condene. Sin embargo, el artículo 298 y 99 faculta a la Sala Suprema en cualquier supuesto, aunque no lo pide el fiscal, aunque no lo pide la parte demandante, a que se pueda declarar nula la sentencia. Pero ¿qué han hecho los magistrados supremos? Han ponderado, han aplicado, han dicho, ¿para qué declarar nulo todo el juicio oral si podemos desacumularlo? ¿Por qué? Porque el señor, como repito, ha sido absuelto por algunos delitos, se ha declarado prescrito por todos los delitos. Encima, declarar nulo todo solamente lo desfavorecería. El artículo 20 del Código de Procedimientos Penales permite la desacumulación siempre y cuando la única condición es que esté debidamente motivada, y los jueces supremos han dedicado un apartado justamente para justificar esa decisión, cuestión que no ha sido controvertida por la parte demandante ni en su demanda ni ahora en su informe oral, en donde se justifica precisamente de que si es un proceso penal que viene del año 2001, si la declaran nula, lo único que se va a afectar es el derecho a plazo razonable de proceso. Entonces, mejor simplifiquemos esto, apliquemos el principio de solidaridad y, por tal consecuencia, ordenemos que solamente la Sala Penal se pronuncie sobre el extremo que no ha sido materia de sentencia. Por estas razones, para esta Procuraduría considera que no se ha afectado ninguno de los derechos invocados por la parte demandante. Brevemente en réplica, señor abogado. Gracias, señor presidente. Solamente para hacer notar que el abogado de la parte contraria ha argumentado que la Corte Suprema podía, sí podía, no ha argumentado derecho. Nosotros argumentamos derecho. Artículo 300 del Código de Procedimientos Penales. Además, se dice que no hay agravio. Estamos frente a un procesado, el hoy favorecido, que se encuentra privado de su libertad,
en función de esa decisión de la Corte Suprema. ¿Ha leído la impugnación? Muy bien. La impugnación era nulificante. La Corte Suprema, advirtiendo esa grave omisión, y así lo dice la Corte Suprema, esa grave omisión, decide desacumular y no amparar lo que se dijo, la impugnación, limitación recursal. Gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 57, expediente 1792-2014, proceso de amparo, interpuesto por Ibico Nicolás Rojas contra Víctor Ticona Postigo y otros jueces de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante la abogada Rosario Fernández Figueroa. No, entonces es un error aquí. Este, correcto. Bien. Puede hacer uso de la palabra. ¿En qué calidad va a hacer? Parte demandada. Parte demandada. Puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, efectivamente traigo la defensa de la Universidad Científica del Perú, la cual ha participado en este proceso de amparo a propósito de una acción civil que en su oportunidad fue interpuesta por el hoy rector de dicha universidad, el doctor Juan Saldaña, en calidad de persona natural y en forma directa. La razón de que este proceso haya llegado a este magno tribunal es por el mérito del recurso de agravio constitucional que ha interpuesto el señor Ibico Rojas. ¿Quién es el señor Ibico Rojas? Es una persona que fue rector de la universidad a la que me refiero, cuando ésta se llamaba Universidad Privada de Iquitos, una universidad muy prestigiosa en la zona que tiene muchos años y está muy bien acreditada y básicamente dedicada a los temas vinculados a la investigación científica y las carreras científicas, ingeniería, botánica, zoología propias de la zona y de la región. El señor Ibico Rojas interpone esta acción de amparo contra los vocales de la Corte Suprema que resolvieron esta causa y que declararon fundada la demanda que interpuso en su momento el doctor Juan Saldaña. Demanda de nulidad de acto jurídico. ¿Por qué interpuso esa demanda de nulidad de acto jurídico? Y voy a ser muy breve para que el tribunal pueda, en ese sentido, recibir la colaboración mía de verificar los hechos. El doctor Juan Saldaña tuvo que interponer una demanda de nulidad de acto jurídico contra determinados actos practicados por el señor Ibico Rojas, con el único y exclusivo propósito que tuvo entonces y logró de reelegirse indebidamente en el cargo de rector de manera inmediata, cosa que estaba prohibida tanto por la ley como particularmente por el estatuto entonces vigente de dicha universidad. Estos actos los practicó el señor Ibico Rojas, el doctor Ibico Rojas, de manera absolutamente personal y fuera de cualquier marco jurídico referido al tema administrativo. Al hacerlo, realmente lo que produjo fue una violación flagrante de las normas del orden público. ¿Por qué? Porque tanto la ley universitaria como el estatuto señalan que para llevar adelante un proceso de elección de un rector, quien tiene que proponer, llevar, convocar y conducir todo el proceso electoral es el comité electoral. Ese comité electoral, por mandato de la norma, tiene que estar integrado exclusivamente por profesores principales. Ese comité electoral existía entonces, estaba vigente y estaba acreditado y en funciones. Si me permiten 2 segundos, por favor, para terminar. Estaba acreditado y estaba en funciones. Sin embargo, el señor Ibico Rojas, con el propósito de reelegirse, deja de lado a ese comité y forma su propio comité electoral. Lleva a cabo su propia asamblea, consigue su propia reelección. En esas condiciones se producen esos actos indebidos. Muy bien. El doctor Saldaña, un antiguo, viejo profesor universitario, es solicitado por sus demás compañeros de llevar a cabo alguna acción judicial, interpone esta demanda de nulidad de los actos jurídicos y consigue efectivamente una sentencia de la Corte Suprema que declara fundada la demanda y anula todos esos actos.
¿Cuál es entonces la discusión que quiere mantener vigente el doctor Ivico Rojas? La discusión que quiere mantener vigente es que esa sentencia de la Corte Suprema es nula por causa de que ha admitido a trámite un proceso que debió llevarse por la vía contencioso-administrativa y no por la vía del acto jurídico. Algo que en algo se parece, aunque no es igual a lo que el doctor Samuel Abad informó en las primeras horas de esta audiencia. En este caso particular, debemos tener presente que los actos que se impugnan están referidos al hecho de actos irregulares cometidos por personas que indebidamente asumieron la condición de miembros de un comité electoral que no estaba en funciones. En consecuencia, no estamos hablando de actos producidos dentro del espacio de la administración pública, sino absolutamente ajenos a ellos y contrario a la norma de la ley universitaria y a la norma de los estatutos de la universidad. Lamentablemente, el recurso de agravio constitucional no identifica cuál es la lesión exacta, estricta y concreta y de manera directa que habría sufrido. Pero aun cuando quisiésemos examinarlo, y en defensa de la sentencia respectiva, debo decir que la sentencia de la Corte Suprema sí se preocupó de tener un pronunciamiento sobre este tema, en ejercicio de su función jurisdiccional y de acuerdo a lo que la Constitución le asigna como facultad y potestad para administrar justicia. En realidad, lo que se quiere ahora es que el órgano constitucional revise los alcances de la pretensión postulada en ese proceso civil, y nos parece que eso no es objeto ni correspondiente a una acción constitucional. Por estas razones pido al Tribunal Ilustre se sirva a confirmar la sentencia venida en grado que ha declarado infundada la demanda de amparo. Vista la causa, al voto. Causa número 60, expediente 1852-2014 habeas corpus, interpuesto por Antonio Roberto Quispe Castilla contra José Luis Lecaros Cornejo y otros jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Hipólito Moisés Mogrovejo Mata, y por la parte demandada el abogado Steven Urbano Agüero de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor presidente, abogado, puede hacer uso de la palabra. Señores magistrados, muy buenos días. Como abogado defensor del condenado Antonio Roberto Quispe Castilla, pido que se revoque la sentencia venida en grado por agravio constitucional, puesto que en esta resolución no se refiere, ¿no?, a que en su juzgamiento ni del tribunal ni de la ejecutoria se ha tenido en cuenta que no se llevó a cabo un debido proceso, tal como voy a explicar. El 19 de marzo del 2008, Julián Coronel Espinosa, mototaxista, se encontraba en una de las calles de San Vicente Cañete, y aquí Jesús Marcial Uzcate Balbín, que estaba acompañado por una menor llamada Julia, le toman mototaxi para que los lleve a un pueblo joven, 9 de diciembre. Por detrás iba un taxi blanco manejado supuestamente por Antonio Roberto Quispe Castilla, y a su lado como copiloto iba Max Robert Sánchez Quispe. Al llegar al lugar, ¿no?, Uzcate Balbín hace un ademán como sacar dinero para pagar. En eso la menor Julia le pone un cuchillo al mototaxista Coronel y tratan de agarrarlo. Viene Max Robert a ayudarlo y también el chofer. Pero como era más o menos las 9:30, ¿no?, entonces Coronel pide auxilio a gritos y salen pues la gente en su ayuda. Uzcate Balbín y la menor se llevan el mototaxi. El chofer también huye y Max Robert escapa, pero es detenido en una losa pública. Conducido a la comisaría, narra cómo sucedieron los hechos, y cuando refiere el chofer dice, es el chino, solamente el chino, pero posteriormente es reconocido en una ficha de la Renier, ¿no?, como Antonio Roberto Quispe Castilla.
Al día siguiente, a las 12 del día, es detenido Antonio Roberto Quispe Castilla. Conducido a la comisaría, este niega tajantemente haber cometido el delito. Ante esta situación se le hace una pregunta: ¿qué hiciste de 9 a 10:30? Y él dice que a las 9:30 más o menos hice taxi a José Manuel Rodríguez Salvador, del paradero de una agencia hasta una urbanización. Al regresar, estacioné mi carro, porque era un paradero de taxis, y conversé con Carlos Hipólito Cruz Romero, más o menos 10 minutos, pero como la cola era larga, entonces agarré y me fui. Y en la Plaza de Armas hice taxi a un señor hasta la avenida 28 de Julio. Y a la vuelta, una señora de textura delgada, que iba con 2 criaturas y llevando una bolsa negra, le hice taxi a un pueblo joven, Herbayalto, que más o menos está a 8 kilómetros como aquí en Bachicha. También a la policía le preguntan sobre las características de la casa. Dice, por ejemplo, de Rodríguez su casa es de un solo piso, está al lado de un negocio. De Rosas, dice, su casa es de estera. Y de la señora Milagros Ábalos de Mejía, dice que llegando a este pueblo de Herbayalto, volteando hacia la izquierda, su casa está cerca, ¿no? Y tiene estucado de barro antiguo. Bien, lo mandan a la cárcel, pero su mamá llega a contactar a 3 de estas personas. Y estas 3 personas van a declarar. Está Fojas 19 a 23. Va José Manuel Rodríguez Salvador, va Carlos Hipólito Cruz Romero y Milagros Ábalos de Mejía. Pero en esta declaración no estuvo presente el representante del Ministerio Público. Y nosotros sabemos que de acuerdo a la ley orgánica, artículo 11, el representante del Ministerio Público tiene la facultad de estar presente. Inclusive de acuerdo al artículo 14, sobre el Ministerio Público recae la carga de la prueba, pero no estuvo. Y así solamente le tomó la secretaria y el juez. Este expediente es elevado a la sala lo manda al fiscal superior, y el fiscal superior, a Fojas 318, dice, a Fojas 119 a 123 está la declaración de fulano, que ellos dicen lo que dicen, igual que el procesado. Abogado, pero señor abogado, le vamos a agradecer que concrete usted los aspectos en los que usted considera que se han violado. Precisamente eso voy. Sí, pero le vamos a agradecer que para que concrete y aproveche bien su Voy tiempo, a decir, evite los detalles que aparecen del expediente. En principio, no estuvo el fiscal cuando declara. Correcto. Y cuando hace su acusación escrita, el fiscal dice, a tal de Fojas 19 a Fojas 23 está la declaración de fulano tal, que coinciden con el procesado, pero esos dichos no deben ser tomados en cuenta. Y la sala, cuando hace el auto de ejecutoria, no los considera a estos 3 testigos, considera 2 testigos, pero no a ellos. Se realiza el juicio oral, el abogado de oficio le dice a la señora que vayan a declarar, y van 2 testigos a la cárcel de la Cadera. Y cuando le dice señor, al director de debate, le dice, señor, están los testigos, corre el traslado al fiscal. ¿Y qué dice el fiscal? Dice, el momento de presentar testigos ha precluido y pido que se declare improcedente. El colegiado dice, el juicio no es preclusivo, está avanzado el proceso y se declara improcedente. Aquí, señor, el fiscal comete delitos de prevaricato, de acuerdo al artículo 418. ¿Por qué? Porque su dictamen oral lo hace sobre pruebas inexistentes. Y así, olímpicamente, señor, es sentenciado. Aparte, es sentenciado contra la ejecutoria, que dice la sola imputación de un procesado que no está corroborada por pruebas de cargo idónea no puede servir de fundamento para poder condenar, señor. Y eso está en el artículo 22 de la ley orgánica
del Poder Judicial. O sea, durante este proceso se ha transgredido el debido proceso. Correcto. Gracias, señor presidente. Al parecer, el abogado de la parte demandante ha formulado nuevamente su teoría del caso del proceso penal. Lo que ha cuestionado específicamente en su recurso de habeas corpus son temas de mera legalidad. ¿Y por qué lo digo? Porque ha sustentado su demanda en que supuestamente la sentencia condenatoria solamente se basa en la sindicación de su coprocesado, que la mototaxi que fue el objeto de robo no se encontró cerca de su domicilio, o que también que existe negativa uniforme y coherente de la defensa del demandante de negar completamente el delito. Sin embargo, la ejecutoria suprema, como la sala penal, sí sustenta debidamente, con una motivación consistente y razonable, los fundamentos de hechos, así como los medios probatorios que acreditarían la responsabilidad del favorecido, la desindicación del agraviado, la declaración de sus propios coprocesados que los indican a su favorecido como uno de los que intervinieron en el asalto. Además tenemos las confrontaciones que nos ha mencionado acá, donde sus propios coprocesados directamente lo acusan como participante de los delitos. Entonces, respecto a que los testigos que ofreció de descargo para acreditar su coartada de que en ese momento, a esa hora, se encontraba haciendo servicio de taxis, sí fueron valorados por los jueces penales, señalando de que son solamente referenciales. No es que no se tuvieron en cuenta, sí se tuvieron en cuenta, sin embargo no tuvieron la entidad suficiente para desvirtuar los otros medios probatorios de cargo que sí fueron contundentes. Ya este Tribunal Constitucional ha señalado de forma reiterada su criterio respecto a que los juicios de reprochabilidad penal, la valoración de medios probatorios, su suficiencia, la apreciación de la conducta del procesado, los hechos penales no forman parte del contenido constitucionalmente protegido de la libertad personal. Y lo que se viene aquí es alegar argumentos de irresponsabilidad penal, de suficiencia probatoria, cuestiones que no pueden ser revisadas por este Tribunal Constitucional. Por lo que solicito si se va a confirmar el rechazo de la demanda. Brevemente en réplica, señor abogado. Señor presidente, el que habla es un ex vocal de la Corte Superior de Lima, que siempre en mi vida he trabajado en terrorismo y en la área penal. Aquí estamos diciendo que no se ha llevado a cabo un debido proceso. Le vamos a exigir que se tranquilice, un debido proceso. En primer lugar, no estuvo el fiscal cuando que el señor fiscal superior diga que no se tome en cuenta y la sala no lo tuvo en cuenta. Se cometió el delito de prevaricato por el fiscal al hacer su dictamen oral sobre hechos falsos, porque no se trataba de nuevos testigos, de acuerdo al artículo 232, 238, que dice que 3 días antes de iniciar el juicio debe presentar un escrito acompañado de un pliego de preguntas. No era el caso, estos testigos habían concurrido, señor. Por eso es sobre el debido proceso. Correcto. Muy concretamente, ha concluido, señor. Muy concretamente, señores magistrados, quizás en la vía ordinaria penal, la no presentación del fiscal durante la declaración de los testigos pueda servir en la vía ordinaria para no justificar una condena, cuando los testigos son de cargo acusatorio, pues son testigos de descargo, y sí fueron valorados, lo reitero nuevamente, en las sentencias penales, Sala Penal y Corte Suprema. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Señor presidente, señores magistrados, damos cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se han presentado a rendir el informe oral conforme al reglamento, aun cuando este hubiera sido solicitado. Al voto, las demás causas. Se levanta la audiencia.